Bueno, acá nos encontramos en el primer tutorial de prueba, así que ténganme paciencia. Un poco para despejar las dudas del problema que tuvo Mercedes. Para eso lo que hice es bajar previamente una imagen muy parecida, calculo que es la misma, de un oso polar jugando, que tiene más o menos, si se fijan bien, unas dimensiones de 10.024 por 768 píxeles. Lo que vamos a hacer es primero reducirla a una dimensión un poquito más chica que pueda subirse a internet y editar y ver también cómo editó Mercedes y qué problemas pudo haber tenido. Así que arrancamos. Recuerden que hay dos formas de entrar al Paint. Una es con el inicio, buscar en todos los programas, ir a accesorios y ahí el Paint lo encontramos, apretamos ahí, se va a abrir una imagen que es una imagen, recuerden la ventana, cómo está armada la ventana del Paint, ¿no? Tienen herramientas acá, bueno, los accesos directos y tienen esta área de trabajo. Abrirla de esta forma, el problema que vamos a tener es que previamente ya nos hace una imagen de fondo que es como un papel tapiz blanco, que calculo que este fue el error de Mercedes de abrir la imagen del oso polar y ponerla acá. Calculo que pudo haber sido eso, o después vamos a ver qué otro error pudo haber tenido. Bueno, esta es una de las formas. Abro acá, abrir, busco el archivo, que en este caso yo lo había guardado en escritorio, y en escritorio acá me aparece la imagen del oso polar, la selecciono y pongo abrir. No, es decir, desea guardar cambios de sin título, me está pidiendo si guardo cambios de esta imagen en blanco. Le voy a poner que no, y ahí ya tengo mi imagen. Otra de las formas, ahora voy a cerrar acá, otra de las formas es, que para mí la más fácil, es botón derecho del mouse, abrir con, perdón, sí, botón derecho del mouse, sí, abrir con, y ahí con el botón principal en Paint se va a abrir. Para mí es mucho más rápido si la foto la tengo ahí en el escritorio o es de fácil acceso. Bueno, hasta acá es como abrir una foto con Paint. Recuerden que acá tenemos lo que se llama cinta, donde está por grupo separado, ¿no?, las distintas herramientas. Si nosotros queremos cambiar de tamaño, vamos a ir a cambiar de tamaño y en vez de porcentaje vamos a poner píxeles, verificar que la pestaña de mantener relación de aspecto esté seleccionada, y lo que vamos a hacer es cambiar alguno de los dos, o el horizontal o el vertical. Yo lo que voy a poner acá es 800. Fíjense que automáticamente me va a poner 600 por esto de mantener la relación de aspecto. Entonces pongo aceptar, ahí me la achicó. Luego, para escribir, en herramientas, la letra A y escribo. Para eso lo que voy a hacer es abrir, seleccionar un área de trabajo para escribir. Cuanto más grande es, mejor. Y voy a escribir, en mi caso voy a poner Marcos, ¿sí? Fíjense que las letras quedaron grandes porque yo ya anteriormente tenía preseleccionado un tamaño, pero a ustedes seguramente le va a aparecer en 8. Lo que van a hacer para aumentar el tamaño es seleccionar las letras. ¿Cómo lo hago? Pongo el cursor sobre la última letra, mantengo apretado el botón derecho y corro con el mouse seleccionando todo. Una vez que tengo seleccionadas las letras que quiero cambiar, ahí sí me voy a cambiar fuente y le asigno un tamaño. Hasta ahí vamos. Bien. Después puedo asignarle un tipo de letra. Por ejemplo este. Mientras yo lo tengo seleccionado, puedo cambiar y editar lo que yo quiera. Por ejemplo, el color.
Para eso fíjense, recuerden que habíamos hablado de esto de buscarle un contraste que sea diferente al color de fondo. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarle un amarillo, vamos a suponer, ¿no? Ahí está, ahí lo deseleccioné, sigue estando el área de trabajo seleccionada y lo que puedo hacer es correrlo, ¿sí? Correrlo y ponerlo en un lugar donde yo quiera. Bueno, ¿cómo hago eso? Fíjense que el cursor que yo estoy moviendo ahora, si lo acerco a la línea, me cambia la forma del cursor. En este caso a 4 estrellitas. Si yo voy a estos cuadraditos, me va a cambiar a esta forma que son dos flechitas. Las dos flechitas lo que me hacen es agrandar o achicar el área de trabajo. Si voy acá a la punta, lo mismo, pero me agranda, ¿no?, todos los costados. Y con esta, bueno, yo puedo correr. Fíjense que acá no me deja correr más allá que de esto. ¿Por qué? Porque el área de trabajo es muy grande. Entonces lo voy a achicar. Mantengo apretado, siempre mantengo apretado para mover la letra. Y me voy a un lado. O lo puedo poner acá. Y una vez que aprieto en otro lado, ¿sí?, el cuadrado que estaba acá, el área seleccionada, se seleccionó. Bueno, vamos hasta ahí. Una vez que yo queda deseleccionada el lugar de trabajo, yo ya no puedo modificar más la letra, no puedo hacer nada. Solamente me va a crear otra área de trabajo donde poder escribir, pero no puedo modificar nada. Ahora, ¿qué pasa? A mí la palabra Marcos acá no me gusta. Bueno, no me queda otra que ir acá arriba y poner deshacer. ¿Se acuerdan cuando hablamos esto de los botones Control Z? Que era deshacer lo que habíamos hecho. Bueno, la flechita es lo mismo. O aprieto Control Z o aprieto acá, hago un clic en deshacer y se deshace lo que hice. Entonces ahí sí volvería a escribir donde uno quiere y me da la posibilidad nuevamente de editar. Ahora, para deseleccionar esto, aprieto en cualquier lugar y ya se deselecciona y queda como yo quiero. Bueno, ¿qué errores pudo haber tenido Mercedes? Que sin querer agrandó esta área. Fíjense que está agrandando un área de fondo blanco que después, si yo guardo, va a ser parte también de la imagen, ¿sí? Lo que estoy agrandando es solamente una imagen. La foto queda ahí y lo que estoy agrandando es un fondo blanco. Entonces esto hay que tener cuidado de no correrlo, ¿no? Yo lo voy a volver a donde estaba. Fíjense que igual me quedó como una linita. Entonces, ante la duda, Control Z o deshacer y deshago todo lo que había hecho anteriormente. Bueno, después lo último que nos queda es venir acá al botón de Paint y poner guardar como. Puedo elegir el formato que lo quiero guardar, pero en este caso yo solamente voy a poner guardar como y le voy a poner oso polar 1, ¿sí? Porque el oso polar ya lo tengo. Pongo guardar. Ahora me voy acá y fíjense que están los dos, el que yo edité y el otro, uno más grande y sin escritura y el otro con escritura y mucho más chico. Bueno, hasta acá el primer tutorial. Espero que se escuche bien, si no lo haré de vuelta. Saludos.